Buen día a todos y a todas. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, acá estamos arrancando otra semana con otra clase y siguiendo un poquito este hilo que estamos eh, siguiendo clase a clase acerca de las propiedades de Excel, ¿verdad? Vamos a ir incorporando, como les decía en la clase anterior, las funcionalidades a medida que van transcurriendo las clases y vamos a ir incorporando nuevas funciones para que ustedes las vayan conociendo y se vayan familiarizando. Recuerden igualmente, me gusta recordar esto para que lo tengan presente, que cuando estemos en el aula, que volvamos a las clases presenciales, todos estos temas se van a volver a repasar, ¿está? Así que quédense tranquilos, los que no tengan las herramientas para poder hacerlo en casa, o el que quizás les sea dificultoso hacerlo solo en su casa, no se preocupen, porque los vamos a repasar todos estos temas cuando volvamos a la presencialidad en el aula, que espero que ocurra pronto. Así que bueno, eso por un lado. Y después, nada, lo mismo que les digo todas las clases, cuando ustedes puedan realizar cada uno de estos ejercicios, me los pueden enviar a mi mail o ya sea al grupo que tenemos de WhatsApp, ¿está? Asimismo con las dudas que les vayan surgiendo. Bueno, hoy lo que vamos a incorporar a las funcionalidades de Excel que veníamos viendo es la función de promedio, ¿está? Que es una función automática que viene ya preestablecida y cargada en el programa Excel, por lo cual, por medio de la cual yo puedo efectivamente sacar un promedio de algo, de números, ¿verdad? Para ello yo voy a utilizar esta función promedio y le voy a asignar, como siempre hacemos, un rango de datos a esa función. Yo ahora les voy a mostrar cómo realizar esto. Vamos a compartir pantalla, si ustedes van viendo eh, la planilla que veníamos haciendo clase a clase, que lo último que habíamos hecho era el porcentaje, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho los porcentajes de los gastos de junio. Ahora lo que vamos a hacer son los promedios de cada uno de estos meses, ¿está? Vamos a sacar el promedio del mes de junio, vamos a sacar el promedio de gastos del mes de julio y el promedio de gastos del mes de agosto, ¿está? Entonces yo lo que voy a querer saber es, por ejemplo, el mes de junio, yo tengo un gasto de luz de 2.500, un gasto de internet de 1.200 y un gasto de celular de 1.000. Yo quiero saber, entre esos tres gastos, cuál fue el promedio de gasto en total, ¿está? Bueno, yo ahora les voy a mostrar cómo se hace, pero siempre recuerden que debemos rotular esa información que nosotros vamos a buscar, ¿está? Con un nombre que quede alusivo a esa función que voy a utilizar. Entonces ahora lo que podemos poner es el título promedio junio, ¿está? Porque lo que vamos a sacar ahora en realidad es el promedio de gastos solamente del mes de junio, ¿está? ¿Y dónde voy a devolver ese dato? Aquí. Yo lo voy a calcular en la celda de al lado. Entonces, una vez que yo coloco el título promedio junio, me posiciono en la celda de al lado. ¿Está? Porque si yo dejo el cursor parado aquí, lo que va a hacer es calcularme la fórmula en esta misma celda y se va a encimar con el título. Y yo lo que quiero es que los datos me lo devuelva en la celda de al lado. Entonces debo estar seguro de posicionarme en la celda correspondiente. ¿Está? Muy bien. ¿Dónde encuentro esta función promedio? En donde venimos encontrando todas las funciones que son predeterminadas de Excel. ¿Está? En solapa inicio, flechita que queda al lado de esta letra griega, la despliego haciendo un clic, y van a ver que abajo de la función suma voy a tener esta que dice promedio. ¿Está? Y voy a hacer clic. Cuando hago clic, pasa lo mismo de siempre. Excel asume un determinado rango del que supuestamente yo voy a querer sacar ese promedio. Recuerden que ese rango yo lo puedo cambiar, ¿está? Porque precisamente estos datos que me está incluyendo en el rango para calcular ese promedio no me sirven, porque yo lo que quiero es calcular los gastos en promedio del mes de junio. Entonces, ¿qué voy a hacer para llevar ese rango hacia los datos que yo necesito? Muy fácil.
recuerden, haciendo un clic en el primer dato del mes de junio, y luego con el clic izquierdo apretado y la crucecita blanca estirándola hacia el lado donde están los demás datos, la voy arrastrando y voy completando ese rango que yo necesito. ¿Está? Que son los gastos de luz de junio, de internet y de celular. Solo del mes de junio. ¿Está? Ven que nada que ver con el rango que me predeterminó Excel. ¿Está? Porque Excel, o sea, se imagina por defecto cierto rango que yo pueda llegar a necesitar, pero en este caso no es el válido para mí. ¿Está? Bueno, entonces, si miramos cómo quedó la función promedio, dice igual promedio y entre paréntesis ese rango que yo acabo de marcar, que es, calculame el promedio entre la celda B2 hasta la celda D2. ¿Está? Recuerden que estos dos puntos significan un hasta. ¿Está? Para marcar ese rango que yo les comentaba anteriormente. Así de sencillo es. Me falta solamente un último paso, que ¿cuál es? Apretar la tecla Enter, para que termine de calcular ese promedio efectivamente. Aprieto Enter. Y vamos a ver que me figura un número que es de 1566,66 y todo, bueno, un número enorme. Para esto yo lo que puedo hacer es cambiar el formato de este número. ¿Está? Entonces, yo tengo una forma para que quede un número más, digamos, por ejemplo, con el signo pesos, sin tantos decimales, ¿está? Como que me quede un número más, digamos, más lindo, o sea, más presentable. Entonces, ¿cómo voy a hacer para cambiar ese número, ese formato? Voy a hacer clic otra vez sobre ese resultado. ¿Está bien? Y después voy a acercarme, acá dentro de la solapa inicio, yo voy a tener por acá al medio una sección que dice número. ¿Está? Y en esta sección que dice número, yo voy a tener para desplegar una flechita, acá donde dice general, en donde voy a tener los formatos que quiero darle a mi número. ¿Está bien? Tengo un formato número normal, que es el que tengo ahora. Después tengo un número moneda, que es con el signo pesos. Después tengo uno que figura como contabilidad, que es similar al de moneda. Uno tipo fecha, hora, porcentaje, fracción. Después ven que acá si sigo estirando la barra del costado, voy a tener aún más formatos. Y después si hago clic acá donde dice más formatos de número, tengo aún más. Pero sin explayarme demasiado, porque lo que yo quiero es fácil, voy a apuntar directamente al formato de moneda, ¿está? Que es el que yo quiero que aparezca. Entonces hago clic en moneda. Y ven que automáticamente ya el número me queda transformado y con el formato de un precio, ¿está? O de un número de un gasto, ¿está? Que es en este caso el promedio de gastos del mes de junio, ¿está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacar el promedio de gastos, pero del mes de julio. Entonces, para eso voy a rotular otra celda, ¿está? Porque si no se va a confundir. Si yo no la rotulo, no sé bien a qué va a pertenecer ese dato. Entonces, voy a poner promedio, perdón, puse cualquier cosa. Promedio julio. Ahí está. Promedio julio. ¿Y dónde me voy a posicionar? En la celda de al lado, como hicimos con junio. ¿Está? Me posiciono en la celda de al lado para calcular la función de promedio. ¿Está? Entonces ahora repito la operación. Solapa inicio, flecha que queda al lado de la letra griega, despliego, busco la función de promedio y hago clic. Y me va a aparecer otra vez la función promedio con ese rango automático que supone Excel que yo quiero calcular. Este rango lo modifico para que los datos que contemple ese promedio, esa función promedio, sean los de julio. ¿Está? De vuelta. Clic sobre el primer dato del mes de julio, clic izquierdo apretado, cruz hacia el costado y agrando ese rango hasta terminar con el último dato del mes de julio. ¿Está? Y acá van a ver que les quedó promedio desde la celda B3 hasta la celda D3, que es efectivamente los datos que yo necesito. ¿Sí? Por último, ¿qué hago? Tecla Enter.
y me va a devolver ese promedio que yo tenía en el mes de julio, que me calculó automáticamente la función, ¿sí? ¿Qué nos queda por hacer? La conversión de ese formato a formato moneda, ¿está? Entonces, me posiciono sobre este resultado y de vuelta voy a la sección donde dice número, voy a donde dice general, abro esta flecha y acá selecciono el formato moneda. Y ahí me va a quedar el resultado que casualmente es parecido el promedio a el anterior, ¿está? Porque los números son muy similares, ¿está? Bueno, quizás cambió después un decimal, pero al redondear la moneda me queda en ese punto. Bueno, ahora vamos a calcular el promedio del mes de agosto, ¿sí? Entonces, vamos a rotular la celda con promedio agosto, ¿sí? Muy bien. Para calcular este promedio, me posiciono al lado, ¿está? Y vamos a calcular ahora, entonces, el promedio del mes de julio, ¿sí? Vamos a, otra vez, solapa inicio, flecha que queda al lado de la letra griega, selecciono la función promedio, ¿sí? Y otra vez vuelvo a repetir y corregir ese rango por defecto que me da Excel, que no aplica para mi función, porque yo ahora lo que quiero es calcular promedio de los gastos de agosto, ¿verdad? Y este que me seleccionó acá Excel no me sirve, entonces, ¿qué hago? Me posiciono sobre el primer dato del mes de agosto y estiro ese rango hacia la derecha, ¿sí? Con el clic izquierdo apretado y la flecha está blanca hacia el costado. ¿Está? Entonces, corroboro que acá, promedio me dice, calcúlame el promedio entre la celda B4 hasta la D4. ¿Sí? Una vez que yo estoy segura que está puesto bien mi rango de datos, aprieto la tecla Enter. Y vamos a ver que nos devuelve el resultado de ese promedio, y yo lo último que me resta por hacer es cambiarle el formato a moneda. De vuelta, clic sobre ese dato. Siempre recuerden que la celda donde yo quiero cambiar formato o calcular algo tiene que estar seleccionada. ¿Está? Yo me tengo que parar sobre esa celda y que esté este recuadro verde. ¿Está? De vuelta, voy a la sección de números, abro la flecha que está al lado de general y aprieto este formato moneda. Hago clic. Y ahí me queda ya el 1.333,33, que es el promedio de gastos del mes de agosto. ¿Sí? Ven que es muy sencilla de utilizar, solo tengo que prestar atención a dos cosas que son fundamentales. ¿Dónde estoy posicionada para calcular esa función? Y el rango de datos que estoy aplicando a esa función. ¿Sí? Porque si yo me equivoco el rango de datos, es ahí donde voy a tener inconvenientes porque me va a devolver cualquier número. ¿Está? Ya no va a ser tan exacto y me va a devolver otro dato, que no me va a servir. ¿Está? Entonces, lo último que me quedaría por hacer es darle un poquito de formato a estos promedios para que me quede un poquito más vistosa la tabla, como veníamos haciendo en las clases anteriores. ¿Cómo hacíamos? Recuerden, con esta cruz blanca, voy seleccionando todo esta sección de datos de promedio, y después, ¿dónde voy a dirigirme? Voy a dirigirme hacia el baldecito que está acá, abro la flecha que es para hacer el relleno de las celdas, y selecciono un color que me guste. A ver, vamos a ver. Ven, si ustedes pasan por arriba de los colores, van a ir viendo que les va a ir cambiando el color. Vamos a poner este verdecito, que no lo habíamos utilizado. Luego recuerden que puedo utilizar, cambiar la letra, por ejemplo, vamos a poner, a ver, vamos a buscar alguna otra letra más abajo, a ver qué tenemos. Vamos a dejar esto, ¿está? Para que cambie un poquito y que sea algo diferente, que ustedes también se animen a probar y vean cómo queda. ¿Está? Negrita ya no le voy a poner porque ya la propia tipo de letra que yo elegí ya viene como remarcada. ¿Está? Lo que sí podría ponerle sería una cursiva para que quede inclinadita. Recuerden que la cursiva es la letra K.
hago clic sobre la K y ven que me queda así con esa leve inclinación. ¿Está? Como para que quede algo distinto, ¿está? Y que no me quede tan plano el texto dentro de la tabla. El texto o los números en este caso, ¿está? Muy bien, recuerden, lo último que tengo que hacer cuando yo termino de realizar una función, ¿qué es? Guardar el trabajo que acabo de hacer. Entonces, archivo, guardar, y yo ya estoy segura de que esta información quedó a resguardo, ¿está? Y si se corta la luz, o si pasa algo, yo ya tengo guardada la información y no tengo que volver a empezar, ¿sí? Bueno, esta semana dejamos acá para que ustedes vayan practicando esto. Recuerden que las personas que quieran mandarme la actividad lo pueden realizar por medio de correo o al grupo, y yo se los voy corrigiendo, ¿sí? Pero bueno, nada, quería felicitarlos porque vienen trabajando muy, muy bien, a pesar de toda esta dificultad que quizás representa el hecho de estar virtualmente. Así que bueno, quería agradecerles todos ese empeño y ese esfuerzo que siempre ponen clase a clase. Así que bueno, los dejo, les deseo muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar la clase que viene. Un saludo a todos y a todas.